Hola amigos, nos encontramos en el segundo capítulo de Conectarte y Cultura. Serie de 5 capítulos transmitidos por la agrupación cultural Conectarte. Reiteramos nuestros agradecimientos a la ilustre Municipalidad de Mafil. Le damos la bienvenida a don Rodrigo Gómez Mura. Buenos días, don Rodrigo. Hola, buenos días, gracias por invitarme. Queremos que nos comience contando un poco de cómo fue sus inicios en el arte, en la cultura en general. Bueno, primero agradecerle, como había dicho, estoy muy grato saber que hay gente que está interesada y acercarse a los cultores y a los productores artísticos, a la gente que hace artes visuales, y además que eso sirve para poder hacer acercamientos también a este mundo, a esta escena, a lo que viene siendo este espacio que es la cultura, y además pues supongo que para poder interesar también a más gente, ¿ya? Por lo tanto, muy agradecido de su invitación. Te cuento un poco, yo empiezo a hacer arte, en realidad de forma un poco accidental. Tenía un interés siempre por lo que había sido lo cultural. Me toca una época, creo que a los que crecimos en los años 80 teníamos otra expectativa sobre lo que iba a ocurrir a nivel mundial, y teníamos pocas también posibilidades dentro del país porque recién se venía saliendo, en todo caso, recién en los finales de los 80 salimos de la dictadura, entonces ocurría que las posibilidades eran bastante cerradas. Mis intereses ocurren, creo que en el momento en que estaba en la educación secundaria, que empiezo a tener mucho interés por el lado de lo que es la literatura y la cultura, y me aparece también como fenómeno lo que es el cómics. La época es precisa para ciertas revistas que aparecen, que son por ejemplo revista Bandido, revista Trauco, y ese modo de narrar, que es narración secuencial, me motiva mucho, me atrae. Además existe en Chile una escena contracultural en ese momento, potente, muy potenciada para finales de la dictadura, justamente por oposición a ella. Por ejemplo, todo lo que es el movimiento punk, todo lo que viene siendo Los Prisioneros, que ya habían aparecido en los años 83-84 de forma ya potente, y ciertos espacios culturales que se dan en Santiago dentro del underground. Yo soy santiaguino, o sea, yo me formé allá. Pero también el espacio secundario, que es donde ocurre mi introducción a esto, también se ve afectado por los movimientos musicales. Entonces yo empiezo a tener intereses por cierta música como el thrash, pero también el punk, estoy fuertemente el punk. Y en eso me doy cuenta que hay mucha posibilidad de hacer producción personal sin tener que pedir, entre comillas, permiso a nadie. Y me intereso en la fotografía. Mi primer interés en realidad en la fotografía. Tenía, digamos, facilidades en lo que eran las manualidades, que en esa época se llamaba así, artes plásticas y técnicos manuales. En realidad siempre había tenido, pero mi interés siempre estaba más por el lado de la literatura, la fotografía, porque creo que otra cosa que nos ocurrió a los que crecimos en esa época es que éramos fuertemente televitos, que llamábamos, o sea, gente visual y audiovisual. Veníamos en una cultura visual que ahora se le llama así, que tiene es un nombre muy potente para lo que nos ha tocado a todos los que crecimos durante el siglo XX y lo que viene el siglo XXI. Y mi interés era estudiar cine, y por eso te decía, era precario en todo caso el ambiente nacional, no se podía estudiar cine en Chile. La única posibilidad y lo más cercano era estudiar televisión. Entonces, cuando salgo del liceo, se me ocurre que la mejor forma de estudiar cine en realidad es estudiar fotografía en la universidad. ¿En dónde? En la Universidad de Chile, que era la carrera de arte y que tenía un área que era fotografía. ¿Por qué? Porque quería en realidad hacer cine. Mi única posibilidad en ese minuto pensaba que el cine era, en realidad, partir por esta primera carrera para postular posteriormente y salir del país a estudiar cine. Cambió mucho todo. Después de los 90, el cambio económico trae aperturas de escuelas de cine, aperturas que eso no me lo esperaba, pero también yo había cambiado de intereses. De hecho, en el primer año de esa carrera me doy cuenta que tengo una fuerte atracción por lo que es la visualidad y la pintura. Entonces me cambia completamente. Creo que esa fue una decisión radical en mi vida. No dejo la fotografía,
pero creo que también entendía la fotografía como una cosa más fácil. Lo que se me hacía más difícil era justamente la pintura, y me meto de esa manera a una cuestión que fue bastante sacrificada, en el sentido de tratar de entender el lenguaje pictórico, tratar de entender las posibilidades que otorgaba esta otra forma de pensar, ¿no? Que era la producción y el hacer desde la pintura. Y bueno, ahí también está influencia importante. Me tocó estar con profesores que creo que son marcan a una generación, o marcan generaciones, marcan universidades. Son gente que dinamiza escenas, ¿no? Me tocó estar con Adolfo Kupp, que venía del mundo de la literatura. En realidad él venía del mundo de la pintura y se había trasladado al mundo de la literatura, entonces había como alguna similitud. En realidad mucha gente lo reconoce, ¿no? Como parte importante de eso. Y bueno, en ese sentido es interesante, porque ya estando dentro de todo ese mundo, como entre comillas solucionando el problema para que yo presentaba hacia la pintura, que eso no se soluciona nunca, o que me presentaba la pintura, aparece todo este gran cambio ya cercano a finales de los 90, que viene siendo la digitalización y las posibilidades de tener y hacer audiovisual tú mismo, ¿no? Como lo que ocurre ahora, que estamos con acceso a cámara y todo, y como que me doy otra vuelta, como que empiezo a hacer material audiovisual, o desplazamientos, que se llama dentro de lo que es la producción artística, desplazamiento del arte de pictórico hacia lo que era lo audiovisual. Como que tuve la posibilidad, en ese sentido me da mucho, es muy grato esa parte de que tuve la posibilidad de vivir una época en que los cambios tecnológicos uno los puede pensar de manera positiva más que negativa, ¿no? No tan solo pensar que son demonizar tanto la tecnología, ¿no? Más allá de las otras variantes, tanto económicas como políticas. Pero en lo que puedo decir, sí, una etapa, estoy viviendo una muy buena época en ese sentido, en donde la producción audiovisual es posible, ¿no? No digamos que sea una producción toda excelente, pero es bastante posible y dinamiza y que hace cambios rápidos del lenguaje. Entonces pude volver de alguna forma a la audiovisualidad, no a las películas que yo quería hacer cuando era chico, pero sí a experimentaciones, que también fue otras cosas que aprendí durante el camino como artista, ¿no? De ahí se abren un montón de posibilidades. De ahí también tiene que ver con mi acceso a trabajar en la academia, o a trabajar en lo que es el mundo académico y como docente. La idea de gestión, los cambios que trae el arte consigo, desde una producción de artista individual a trabajos colectivos, o claro, a gestiones autónomas también, que son conceptos que se manejan dentro de nuestra esfera, de nuestro campo, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue su desarrollo académico? También es interesante, porque yo en algún minuto vengo y estudio, como te decía, entro a estudiar artes visuales para estudiar específicamente, muy programado en fotografía, y dentro me cambia totalmente la historia y me involucro con la pintura, pero siempre tuve un interés por la teoría del arte, la teoría y la historia del arte. Entonces, que le pasa a todos los estudiantes de arte también, cuando pasan por una etapa ya final de la carrera, entran en un estado medio frustrante de no saber qué voy a hacer. Decidí, esto lo cuento siempre como una anécdota y es muy divertida para mí, a pesar de que en realidad marca un poco también una falta no sé, lo encuentro divertido. Pero lo que ocurre es que yo decido en algún minuto no dedicarme al arte, ¿ah? De alguna manera siento que el arte está sumamente sesgado, tomado, ¿no? Y como que pienso que puedo alejarme, pero lo que máximo que me alejo es que me meto a estudiar la otra carrera que da la misma facultad y el mismo departamento, que es Teoría e Historia del Arte. Entonces entro a estudiar Teoría e Historia del Arte, que estoy como un año, y como ya estaba terminando la otra carrera de Artes Visuales, finalmente termino Artes Visuales y me meto al magíster de Teoría e Historia del Arte. Entonces, que en ese minuto, estando con un inicio en el camino teórico y con un posgrado que estaba estudiando en ese momento de Teoría e Historia del Arte, me aparece una ayudantía con un profesor que hacía Teoría e Historia del Arte, que hacía en realidad historia de las industrias culturales, ¿no? Hacía todo lo que era la relación social con el arte en la misma escuela donde yo estudiaba, y ahí ese es mi acercamiento, ¿no? La Universidad de Chile, tú puedes ser eternamente ayudante en todo caso, es muy difícil cambiar de escalafón. Entonces, a Don Oren, a mí me interesaba mucho, me gustaba, tenía mucha empatía con este profesor, Víctor Palma, y
Y tengo ahí un pequeño acercamiento. Después, de la misma manera, como te decía, se dan las posibilidades. Acordémonos también que Consejo de la Cultura y las Artes abre las becas Fondar y se van posibilitando gestiones, proyectos. Tuvimos proyectos creativos, tenía un grupo de amigos con los que trabajábamos, uno que era de acá de Valdivia, que era Francisco, yo estaba en Santiago todavía, Francisco Huichaqueo, Julio Espinosa, que era también colega mío, que había sido incluso profesor mío, profesor ayudante, y yo había sido alumno y nos hicimos amigos en todo ese tiempo, y producíamos en conjunto proyectos audiovisuales. Pero de pronto en ese mismo momento vemos que hay otras áreas en el campo de la cultura en el que podemos trabajar y que tienen que ver más con la gestión que solamente con la producción de obras. Y presentamos proyectos de educación. Uno de ellos que a mí me tiene bastante orgulloso porque fue un proyecto muy bonito, es que nos vinimos a hacer clases a Chiloé de video. Entonces presentamos un proyecto para hacer clases en una localidad que es Curaco de Vélez, ¿ya? Y ahí planteamos fueron como 4 meses que asistíamos por una semana de forma rigurosa con un liceo que estaba ahí. Alberto Barriano parece que se llama el liceo, que todavía está, creo. Yo, un alumno del año pasado me contaba que él había conocido gente que me había conocido en esa época en Chiloé. Y claro, nosotros veníamos con la idea de que la gente no sabía, y ahí fue mi primer acercamiento así más duro a entender que había cambiado todo completamente, más allá de que lo estaba evidenciando, pero en el sentido de la gente joven, que era que yo pensaba que íbamos a encontrar lo que se llama alfabetizar, tanto digital como audiovisualmente a las personas, y cuando llegamos ya estaba con ¿cómo se llama ese programa que tenía el gobierno? Enlace, parece. Tenía un programa que hacía enlace, parece. Tenía un programa que hacía trabajo ya acercar los medios digitales a las comunidades. Claro, y llegamos y estaba totalmente todo armado. ¿Ya? Lo único que nosotros tuvimos que hacer en ese proyecto y que propusimos fue armar estaciones editoras, que en esa época lo hacíamos. Ahora ya que también los equipos vienen bastante más. Y armábamos estaciones editoras y un programa de clase que nos llevó a tener alumnos que eran tanto profesores como estudiantes para dejar monitores de audiovisualidad. También era bastante, no pensábamos con una continuidad del proyecto, pero lo más importante era que ese proyecto dejara gente que supiese y pudiese educar posteriormente. Y en ese momento también, bueno, a la vuelta ya saliendo de ese proyecto en Santiago, yo empiezo también a trabajar en otras instituciones, escuelas de diseño, y después de esa manera llego a trabajar acá en la universidad. Y aquí he desempeñado harto de mi desarrollo académico, ¿no? Con harta también revisión de lo que está pasando en el panorama audiovisual, pero siempre cercano a las artes también, ¿no? En algún minuto estábamos más preocupados de un audiovisual más tradicional, pero ahora tenemos que pensar lo audiovisual para una carrera de arte con características propias del campo de desempeño, de conocimiento con el que trabaja el arte, que aunque están cercanos, por ejemplo, nosotros ahora tenemos en la facultad, tenemos una escuela específicamente de creación audiovisual que empatan muchas cosas, asimilan muchas cosas, somos muy parecidos, pero la carrera de artes visuales tiene otras responsabilidades, por decirlo así, en cuanto a la relación con lo digital y con lo que es la imagen en movimiento. Aunque siempre puede existir un emparentamiento. Hay cuestiones ahí que tienen que ver con el campo del conocimiento artístico, que asimilan cosas, ¿no? La verdad es que ese ha sido como un poco el desarrollo, ¿eh? Lo mío me interesa mucho pensar que uno puede acercarse a lo que es la educación artística relacionada justamente con lo audiovisual, entendiendo que el estudiante ya tiene una formación per se, de forma involuntaria, casi genética, sobre lo que es lo audiovisual, que era el gran cambio que yo veo, como te contaba, en esa primera oportunidad, en esos talleres que hacíamos en Chiloé. Después pues, seguimos replicando talleres, pero no llegamos tan lejos como Chiloé. Estuvimos en Santiago, en Comuna, y siempre trabajábamos con este grupo. De hecho, ese grupo sigue trabajando de forma individual ahora. Francisco también es profesor, Francisco también él es programador de acá del Festival de Cine Valdivia. Julio trabaja también y no hemos vuelto a trabajar con un proyecto conjunto, pero en esa época fue muy productiva nuestra relación a nivel de colectivo. Y esa es una palabra que es importante también para nosotros, creo,
y que uno conversa, los colectivos son un modo de producción artística contemporánea y actual que no tiene más de 30 años en las escenas locales latinoamericanas. ¿Ya? Antes había movimientos, antes había ismos que podíamos pensar eran similares, pero el colectivo tiene otra forma de funcionar, ¿no? Y en el ámbito proyectos personales. Me cuesta un poco separar la parte académica del proyecto personal en sí, creo que ese es un error, pero al mismo tiempo es productivo. ¿Mm? Me pasa que lo que voy construyendo de forma personal lo voy desplazando hacia la parte académica, y lo que me pasa en la academia me sirve mucho para lo personal. Creo que nunca he podido separarlo. Además de eso, también a veces me he cerrado mucho más o me he encerrado en la producción o en el trabajo académico por etapas que parece que también son comunes a muchos artistas, en que caen en estados de no producción personal de obra. Y ahí tengo mi gruta donde me puedo poner un tiempo, que es la parte netamente de educación. Esperando siempre, que es con lo mismo que me pasó cuando en algún minuto salté de la carrera de artes visuales a la carrera de teoría, nutrir y educar o formarme de mejor manera para la producción de obra personal. En este momento está bien, muy bien, estoy con hartas cosas, pero como te digo, siempre de alguna forma trabajando las dos cosas en conjunto. En lo académico, tengo la responsabilidad de asignaturas que tienen que ver con esta área que es lo audiovisual, la imagen en movimiento, los entornos digitales para imagen, hacémoslo así, porque es muy grande el área de las artes mediales que se le llama, porque puede ser arte electrónica, artes digitales, robótica, cosas que a veces no tienen la misma comunidad, no son iguales a lo que es simplemente lo audiovisual, ¿ya? Tengo responsabilidades de asignaturas que tienen que ver con la investigación, y esa investigación lógicamente me nutre y se ve nutrida por lo que yo estoy haciendo. ¿Mm? Al mismo tiempo, en ese espacio tengo la responsabilidad curatorial y soy el encargado, ¿ah? Quien organiza la galería en donde se exponen obras, que es la galería réplica de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Austral, perteneciente a la Facultad de Arquitectura y Arte. Y en lo personal, por eso te digo, porque hago esa introducción, porque en lo personal produzco obra y al mismo tiempo tengo una curatoría y una gestión independiente, autónoma, que se llama Proyecto Rotatorio, que es lo que está corriendo acá atrás, y que no los puedo separar mucho, porque de alguna manera siento que la evidencia que otorga este proyecto tiene el mismo fin en algún ámbito que lo pedagógico, no en todos, ¿sabes? Esto es mucho más experimental, esto es mucho más contemporáneo en cuanto a su búsqueda. La gente que aquí participa no solamente es artista, pero me pasa que los modos de operar y de trabajar los trato de desplazar también al trabajo académico del estudiante, ¿no? Y me gusta pensar que el GIF, por ejemplo, es un producto o un dispositivo que puede servir tanto como dispositivo educativo y como evidencia de propuestas artísticas educativas. Entonces, esa parte, por ejemplo, la veo muy cercana y las trato de relacionar. ¿Mm? La otra parte es lo que es la producción mía personal. Estoy preocupado incluso de un periodo, porque creo que todavía sigo con ese amor hacia la pintura, de un periodo pre-cinematográfico que se llama, y que es la producción de imágenes a partir de aparatos ópticos. Entonces estoy trabajando eso. Este año he tenido una exposición en Ecuador sobre un tema que en realidad la dolarización que tiene ese país. No dejan de estar ahí presentes las posibilidades de hacer una crítica o poner por lo menos una revisión sobre lo que ocurre con las esferas políticas y económicas de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Son una característica propia del artista ser un ente crítico hacia lo que está ocurriendo, pero también son varias cosas que se juntan. O sea, ahí lo que me dispara ese proyecto es justamente de reconocer que en ese recorrido de las imágenes populares, que ahí yo trabajo directamente con imágenes de moneda, ¿no?
el dólar norteamericano. Hay una imagen que me llama la atención cuando voy por primera vez a Ecuador y que se ocupa mucho, que es el dólar que de la moneda de $1, que hay una que se le llama el dólar indígena. Y el dólar indígena corre más que nada en países como Ecuador y corre en la esfera más latinoamericana. Los gringos no la usan mucho la moneda o ha tenido poco éxito, y que al final es una indígena norteamericana, pero todos la asocian como que fuese una indígena latinoamericana. Y me llama la atención y empecé a trabajar con eso. En lo técnico, en lo formal, esa imagen la reproduzco como si fuese una cámara oscura, o más bien dicho como una linterna mágica, que es el fenómeno inverso. Y me interesa que esa imagen es bastante occidental finalmente. O sea, al final de cuentas decimos que es indígena, pero la imagen viene heredada de la herencia renacentista y anterior hasta ahora, y que se ha ido replicando como imagen, y que nuestra visión de lo que son los indígenas son finalmente una apuesta en tradición clásica sobre la imagen. Entonces, ahí estoy ahí como que trabajando eso, y los modos y las máquinas con las que los produzco, que también es la otra parte. O sea, me interesa que esas máquinas sean visibles y de alguna u otra manera acusen cómo se está produciendo una imagen y que me permitan desconfiar de la imagen. La relación conceptual con la obra. Okay. Bueno amigos, ahora nos iremos a una pausa. Tú no puedes estar aquí. No, yo te maté. ¡Yo te maté! Acabamos de presenciar el tráiler de Paralelo, serie producida con la ayuda de la Mesa de Jóvenes de Mafia. Este es el tráiler del último capítulo que saldrá al aire el 31 de octubre. Habrá una presentación especial en la Biblioteca Municipal de Mafia, todos invitados. Bueno, continuamos con la charla que teníamos en delante y ahora queremos saber proyectos a futuro que usted tiene. Sí, hay harta cosa. La verdad es que, bueno, siempre estamos trabajando con el espacio de galería en lo que es la parte académica. Primera cosa estaría que estamos ordenando y organizando el calendario del próximo año. Hay cosas interesantes ahí también, la incorporación de toda la comunidad a participar en ese espacio. Hasta ahora hemos hecho una labor de acercamiento y fuertemente pedagógico basado en el traer gente para que expongan la galería, acercar artistas de distintas localidades y sectores, incluso países. Todos los años hemos tenido por lo menos 1 o 2 artistas invitados internacionales. Hemos tenido artistas locales y hemos tenido también ex estudiantes de la universidad, de la Escuela de Arte, y además artistas consagrados en el ámbito de las escenas locales nacionales. Pero el próximo año ya tenemos el compromiso de empezar a incorporar también exposiciones, por lo menos de curatorías de profesores de la escuela con estudiantes. Entonces también eso es bueno, es un cambio que llama a pensar en otra forma de pensar esa galería. En lo personal, como académico también, tengo varios proyectos que de vinculación también me interesa mucho, la vinculación de comunidad y comunidades, en realidad, comunidad universitaria, no pensada como aparte de la comunidad social en la que se debe inmersa esta universidad. Por lo tanto, tenemos ahí algunas actividades que les informaré bien con tiempo, estamos calendarizando. Entre eso tengo unas invitaciones para hacer presentación del proyecto Rotatoria por ahora en un congreso en Ecuador. Es interesante eso porque la verdad es que ese acercamiento que hago cuando voy a estas presentaciones es para tratar de pensar a la región y con este proyecto como una forma de relación y de red. Invitar más gente a que participe, invitar más gente joven que participe, o invitar a artistas consagrados que también hemos tenido, y pensar
ayudarnos, que nos ayuden en realidad, porque lo que esto parte es siendo un arca de GIF, o sea, un depositorio de donde íbamos a guardar, por decirlo así, los GIF, y se nos convierte, teníamos esta segunda etapa, que era que el artista ganador, o sea, el que presenta el GIF ganador, se desplaza a una galería, y ahí tenemos, ahora estamos produciendo, curadando la exposición que es la ganadora del 2018, ¿no? Eso va a ser en el Museo de Genaro Pérez de Córdoba, y se tendría que estar exponiendo ahora noviembre, final de noviembre, ¿no? Esa es la parte que estamos con en lo más pronto. En el futuro hay algunas cuestiones que estoy relacionando, me interesa un proyecto que estoy viendo con gente de Venezuela, en el sentido de su migración, pero lo que ha sido la diáspora venezolana, y estoy también gestionando esa parte. Anteriormente apreciamos el trailer paralelo. Queríamos saber si usted qué opina sobre eso. Bien. Me es muy grato. A ver, me pasó que estuve revisando los capítulos. La ficción es una cosa complicada y también me llevó a pensar esto mismo que comentaba en un principio. Tanto como a uno le tocó ser una generación finalmente visual, ¿no? Tocó a todos los de mayores, a los profesores, ¿no? Honestos, yo, ¿no? Venimos ya de una formación netamente visual y audiovisual. Creo que ustedes están en una posición mucho más instalada, esa audiovisualidad, por lo tanto vi que había un pensamiento visual y audiovisual ya completo, o sea, no completo, pero bien establecido. O sea, creo que la imagen está bien solucionada. Hay cuestiones que lógicamente se tienen que discutir, yo creo, pero me llamó mucho la atención en cuanto al trabajo visual y después. Lo otro es la sinergia, lo que decías tú como grupo, el grupo de jóvenes de Mafia. Una mesa de jóvenes no. Mesa de jóvenes, sí, está bien interesante, porque claro, vi que hay un grupo de rock ahí incorporado, que hay música, que salta como de esta parte del videoclip a la historia, que tiene relación entre ellas, es una cuestión bien sinérgica, está interesante, bien interesante. Creo que la ficción, como te digo, es complicada, creo que están por un buen camino en ese sentido, ¿no? Me llama la atención qué es lo que pasa con esa historia. Además que entendería yo que cuando estás pensando de esa manera, que es componer desde la obra literaria, ¿sí? Con esta otra forma de escritura que es lo audiovisual, es porque existe un entorno que lo habilita, ¿no? Eso es lo que está interesante. Quiere decir que existe gente creando literatura acá en la región del sur de Chile, y que al parecer está en todas partes también. Eso sería bueno ver qué redes existen en ese sentido, ¿no? Recuerdo que hace tiempo atrás existió, o existe todavía, un festival, y me parece que por ahí hay incluso yo me atrevería a decir que ese fue el germen de esto que estoy viendo ahora en el proyecto que tienen ustedes sobre esa historia, esa serie que está mira, y los canales por donde se transmite también. Otra cuestión que también es muy actual, la transmisión de serie o de web serie, que tú puedes acceder a ella de forma inmediata y sentarte y ver los 4 o 5 capítulos. ¿Sí? Es interesante, ¿no? ¿Qué consejo le daría usted a las personas que recién están incursionando en esto? En lo audiovisual. En general, audiovisual, arte, pintura. Que es un camino complicado pero muy satisfactorio. Creo que no hay que temer, creo que en sentido serio, no se lo digo a los chicos, no se preocupen por la parte económica, porque es verdad que entrar en una crisis o a veces es una de las variantes que lleva a dejar de lado. Igual es sorprendente, acá yo me he encontrado en la región con que hay gente que puede desempeñar más de una función, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, la gente de música, que es muy común que estudie más de una carrera, porque lógicamente la parte musical no tenemos mucha seguridad en la parte económica, pero en la otra parte laboral se piensa y lo logran hacer, ¿no? Pero siempre es bueno tener y entender cuál es tu primera naturaleza, y que es la artística. Creo que es un camino largo, un camino complicado, un camino muy satisfactorio. La verdad es que creo que es el camino que hay que tomar, ¿no? Es un camino de conciencia y un camino de lealtades a uno mismo que uno debe cumplir, ¿no? Uno debe
debe darse ese gusto de poder esforzarse en hacer lo que uno quiere hacer. ¿Ya? Y qué más consejo decir que sigan lo que quieren hacer. ¿Ah? Que siempre hay posibilidades de hacerlo. Y me gusta mucho pensar que este tipo de proyectos, ¿sabes? Lo que está haciendo Néstor, lo que estás haciendo tú, lo que están haciendo este grupo de gente joven, está demostrando eso, porque los espacios culturales son los espacios que realmente cambian la vida de las personas en sociedad. ¿Nos quiere dejar usted invitado a algún proyecto que tenga? Bueno, yo ahora les conversaba con varios ejemplos. Conversaba primero con el señor Hernán Miranda del Museo MAC, que está haciendo una exposición. Le comenté que venía para acá. Los dejo invitados a que vayan a ver la exposición de paisaje del siglo XIX y siglo XX, que está en el proyecto de él, que se llama MAC en Tránsito en este minuto, porque el Museo MAC se está reconstruyendo, lo están restaurando. Y el MAC ocupa otro espacio, en este minuto está en el espacio de Los Canelos, que es el centro de extensión de vinculación con el medio de la Universidad Austral de Chile. Los dejo invitados porque es una exposición bien interesante. A mí me interesa mucho también invitarlos, porque creo que es pintura y es pintura de paisaje, de dos tipos, que es el paisaje urbano y el paisaje rural, el planeta. Por lo tanto, yo los dejaré invitados a eso en ese sentido. Y me gustaría, ya viendo cómo viene las actividades que tengo de aquí a final de año, también dejarlos invitados. Una de ellas, la primera, sería esta actividad de una revista de poesía, un fanzine en realidad, que también me gustaría dejarlos invitados, que lo vamos a llevar de aquí a final de año a cabo, ¿no? Ya les voy a comentar bien, les voy a ver las fechas. Y también les agradecería me ayuden después a difundir esa información. Queremos agradecer su visita, muchas gracias. Y si usted nos podría dejar un recuerdo en la pizarra con un plumón que tenga. Parece que es mucho. Me voy a poner acá Gómez Moura, ¿ya? Bueno, Rodrigo, le queremos hacer la entrega de este pequeño presente. Muchas para gracias. Que se lo lleve de recuerdo. Muchas gracias. ¿Qué lo habrá? Tío, que... excelente, me hacía falta. El cafecito. Sí, ya está, perfecto. Ya, va a difundir ahí en la escuela el proyecto, que yo me estaba faltando una nueva tacita. Ahora lo voy a dejar en las colecciones, eso sí, pero porque la otra también fue un regalo. Muchas gracias. Okay. Ya, vamos. Acabamos de presenciar el tráiler del último capítulo de Paralelo, serie producida... Ay, se me fue. Iba a decir... Ya, démosle. Que se ve la sombra del micrófono.